17:39 para aquellas personas o básicamente correístas que tienen el anhelo de que ya no se diga nada de Correa, que ya se entierre el tema, pues va a ser imposible eso. Fíjense ustedes lo que ya comentábamos el día de ayer como una noticia de última hora, esta información que tiene relación con una trama de corrupción orquestada por la empresa petrolera Vitol Inc., que se ejecutó en Brasil, México y Ecuador y que empieza ya a dar algunos nombres. Esto es... Esta empresa ha reconocido, bueno, primero ha tenido que pagar 135 millones de dólares en la justicia norteamericana y ha reconocido que efectivamente durante 15 años esta firma entregó millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos en los tres países que mencioné hace un momento. ¿Para qué? Para obtener ventajas competitivas inadecuadas que generaron ganancias también ilícitas. Así las cosas, vamos a tratar de contextualizar lo que significa la corrupción en este país y en los otros, en fin, con nuestra invitada, ella es Denise Zelaya, coordinadora del Observatorio Anticorrupción. Gracias por atendernos, Denise. Bueno, decía que por un lado no sorprende, es simplemente cuestión de tiempo, ¿no? Porque quienes de alguna manera estamos en el día a día de estos temas, sabemos que el nivel de corrupción, el monto, el volumen de la corrupción del gobierno de Correa, realmente todavía no tenemos claro de la cantidad y cada vez va a salir nuevos episodios y ese volumen de corrupción va a ir creciendo. ¿Cuál es tu primera reflexión frente a este episodio de que la justicia norteamericana finalmente da esta información? Bienvenida, buenas tardes. Hola Andrés, buenas tardes y saludos a todas y todos los que nos están escuchando. Como tú bien dices, el día de ayer la empresa Vitol ha admitido el pago de sobornos en tres países de Latinoamérica: Ecuador, México y Brasil. Como parte de este esquema, se han pagado 135 millones a la justicia norteamericana y como fue un proceso conjunto con el gobierno de Brasil, un tercio, aproximadamente 45 millones de este dinero, irá también para el gobierno de Brasil. Eso es entonces el trabajo que se hace entre países, es decir, no es una figura rara. Cuando hay un episodio que involucra a varios países, se pide la colaboración de los estados interesados, digamos, ¿no? Sí, de acuerdo. Esta cooperación internacional penal entre Brasil y Estados Unidos ya ha tenido este resultado efectivo con la empresa. Sin embargo, siguen los procesos contra personas individuales, como es el tema de Javier Aguilar, que es una de las personas involucradas en la trama de sobornos de Ecuador, específicamente de la empresa en Ecuador. Sí, ya se han dado cierta información todavía un poco no tan precisa. Bueno, el nombre que tú has mencionado sin duda ya está publicado, digamos, pero se habla, por ejemplo, de representación, un gerente de la empresa, un ministro con algunas características. Todavía no han salido, digamos, los nombres así textuales, pero en definitiva ya es una investigación avanzada. Es cuestión de tiempo saber todos los demás detalles, ¿no? Sí, es una investigación avanzada. Ya la empresa ha Claro. aceptado que ha hecho esta trama de sobornos. Ujú. En el caso de Ecuador se involucran 6 personas, según el documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Una de estas personas es Javier Aguilar, de nacionalidad mexicana, Mexicano. en torno a quien gira este esquema. Y también, como tú bien dices, hay dos exfuncionarios públicos, uno de Petroecuador y uno del Ministerio de Hidrocarburos, que todavía no se identifican con sus nombres. También hay dos consultores, también de nacionalidad ecuatoriana y doble nacionalidad, que están involucrados, y una sexta persona que es un intermediario ciudadano de Curazao. Ujú. No tenemos detalles de los nombres de estas 5 personas aún. Ahora, esto no es un tema de un funcionario que se le ocurrió hacer algún acto de corrupción, ¿no? Parecería que es lo que cada vez se confirma más, que esta es una suerte de mafia, de estructura, de personajes que se encargaron de estructurar toda una, con oficinas, con detalles, en fin, para poder lograr este tipo de episodios, ¿no? Sí, Andrés, así es. En realidad el soborno internacional es uno de los tipos de corrupción que más dinero mueve en el mundo.
Se calcula que alrededor de $1 trillón es pagado en sobornos en el mundo. Esto es un cálculo del Banco Mundial. Y es un tema estructural, es un tema con el que están lidiando todos los países del mundo y es un tema que requiere muchísimo fortalecer esa cooperación penal internacional que Ecuador todavía tiene una debilidad en ese tipo de herramientas. Entonces, ratifico, ¿no? Lo que se presume en los contactos en Ecuador se trata de un gerente de alto nivel en Petroecuador entre el 2010 y 2017 y otro personaje que cumplió hartos cargos en el Ministerio de Hidrocarburos entre el 2013 y 2016. ¿Qué esperarías tú de Fiscalía en este momento para darle seguimiento, digamos, a este caso, Denise? Fiscalía anunció ayer mediante sus redes sociales que ya ha abierto una investigación previa con apoyo de intercambio de información con Estados Unidos. Será un tema que imagino no será tan rápido, pero esperemos que sea fructífero y que sea un primer ejercicio de poder recuperar activos perdidos por Ecuador en otro país. En ese contexto, ¿crees que la justicia ecuatoriana tiene que participar, involucrarse, colaborar de alguna manera o tiene que esperar lo que ocurre en Estados Unidos? ¿Cuál es el mecanismo, la estrategia, digamos? Claro, activarse desde ya es importante para empezar a ya concretar la investigación, para ir consolidando los elementos de investigación y es muy importante esa cooperación internacional penal para que el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de Brasil, que también ha estado involucrado en la investigación, puedan apoyar con esos elementos probatorios al gobierno de Ecuador. A ver, estamos recibiendo algunos comentarios en redes sociales. Carlos Noroña dice, qué terrible, me gustaría hacer una pregunta a Denise. ¿Cuál o cuáles serían las mejores estrategias para poder frenar este tipo de actos de corrupción a nivel gubernamental? Quizás sistemas de gestión anticorrupción, transparencia en las licitaciones en contrataciones, reformas a la ley, es decir, ¿por dónde? ¿O todas un poco de cada una? Lo que Carlos dice es muy importante porque generalmente cuando escuchamos este tipo de casos nos enfocamos solo en la pena, en esa acción punitiva del gobierno, que también es importante no dejar los casos en la impunidad, claro, pero que tenemos que recordar que no van a parar los casos de corrupción mientras nosotros no tengamos medidas que prevengan que vuelvan a suceder. Ese ecosistema de integridad, revisar todo el sistema de contratación pública para no hacer reformas parches, sino una reforma integral al sistema. El proyecto que se está discutiendo en la Asamblea para recuperación de activos es muy importante también para que brinde a esos órganos de investigación elementos que permitan esa cooperación internacional efectiva. Todo el tema de conflictos de interés, de que los funcionarios no pasen a una empresa y regresen a la función pública con información privilegiada, etcétera, etcétera. Es todo un ecosistema de integridad en el que debemos enfocarnos y una justicia, por supuesto, fuerte, sólida e independiente. Y en ese contexto, recuperar los dineros no es tarea fácil, ¿no? Porque también esa es otra. Los políticos dicen, hay que recuperar, hay que traer los dineros de lo robado. Claro, suena bien, pero en términos prácticos, de hecho, hay estudios de abogados, staff, que se dedican solo a eso y no es una tarea de un día para otro. Es más, a veces ni siquiera se recupera el dinero, ¿no? Exacto, y Ecuador todavía tiene un largo camino para poder recuperar activos en otros países. Estamos desarrollando desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo un estudio sobre la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y no hemos logrado identificar un solo caso en el cual Ecuador recupera bienes en otro país. Increíble. ¿Y eso a qué se atribuye? ¿Porque ellos logran esconder adecuadamente eso, ponen el dinero en testaferros o en cuentas quién sabe en dónde? Es decir, ¿cuál es la estrategia tan efectiva, digamos, que utilizan? Sí, son casos muy complicados. Si tú te pones a ver este caso específico, tiene involucramiento de demasiados países. Son México, son Brasil, son territorios de las islas como Curazao, como Islas Caimán, una cuenta en Portugal, en Estados Unidos. Entonces, la trazabilidad de ese dinero cuesta mucho poderlo identificar. Y también Ecuador tiene una debilidad en esa cooperación internacional penal.
que necesita atender ¿Cuál es la urgente. debilidad? ¿Cuál es esa debilidad? La debilidad de no poder cooperar efectivamente con los países para poder recuperar los activos. Este proyecto de ley podría ser una herramienta útil para poder fortalecer este sistema y lograr una recuperación efectiva. Este tema, junto con otro que también surge con alguna frecuencia, por ejemplo, de Interpol, cuando se pide ya, hay una sentencia de por medio, bueno, pues entonces la alerta roja, digamos, para que ubiquen y ojalá se pueda traer a alguna persona que ha delinquido, pero no ocurre, ¿no? Es decir, a nivel internacional es muy complicado lograr este tipo de decisiones o extraditar. Fíjense usted lo que ocurre con Estados Unidos, cuántos ciudadanos ecuatorianos que tienen que responderle a la justicia en Estados Unidos, que viven en Estados Unidos y no regresan, no los traen. Es imposible la extradición. Y con Estados Unidos tenemos buenas relaciones. Es decir, qué difícil que es luchar contra la corrupción, Denise. Es muy difícil, Andrés, y por eso necesitamos ponernos todos juntos luchando contra la corrupción. Existen varias acciones, por ejemplo, del gobierno que están un poco desordenadas, no hay una uniformidad. Y también hay que ver que hay que atender los problemas estructurales. No podemos hablar de la corrupción en este gobierno, en el anterior Por gobierno de supuesto, forma siempre ha habido, exclusiva, por supuesto. porque es una cosa sistémica. Podemos ver los casos de corrupción desde hace 50, 60, 70 años y seguramente en el próximo gobierno seguirán existiendo si no se atienden esas cosas estructurales. Claro, la corrupción es una condición que está en el ser humano, ¿no? En la persona, es decir, independientemente de la época, de la ideología, evidentemente es un tema, un problema del ser humano. Pero claro, en el gobierno de Correa creería que tuvieron una nota de excelencia porque, insisto, hubo esta organización de la estructura para delinquir que no había ocurrido antes. Vamos a ver qué ocurre en el futuro. Ahora, tú hablas que actualmente hay acciones del gobierno desordenadas. Es decir, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Que no van en consecuencia, no están trabajando? Es decir, va por aquí una cosa así, desordenada, pero exactamente ¿a qué te refieres? Claro, podemos ver que no hay una consistencia. Por ejemplo, se crea la Comisión Internacional de Oh, Expertos Internacionales contra la Corrupción en claro, Ecuador, que no ha nunca servido de llega a nada. funcionar realmente. Tenemos que se creó al inicio del gobierno un frente de transparencia que lanzó una estrategia que ni siquiera fue pública y a la que la ciudadanía no le puede dar seguimiento. Por otro lado, están la Secretaría Anticorrupción, que se creó por 15 meses con Sí, 3 cabezas diferentes claro. y luego se eliminó porque las otras funciones del Estado se quejaban de una interferencia en sus funciones. Podemos ver también que no existe una política pública nacional realmente en el tema de corrupción, porque del plan que lanza la función de transparencia es solo de la función de transparencia y no una política nacional. Y así varios esfuerzos que no han llegado a concretarse. Ujú. Ahora bien, esta pregunta ya tengo la respuesta, pero de todas maneras te la voy a hacer porque creo que es necesario. El tema del acceso a la información. Y es que los gobiernos en general, o el poder, puede ser político, puede ser empresarial, religioso, lo que fuese, el poder procura ocultar información. No le gusta, le incomoda que lo investiguen, que descubran, que revelen, en fin. ¿Cuál es la experiencia en este sentido con los episodios que ustedes están realizando? ¿Hay posibilidad de tener acceso fácil o también hay muros, dificultades, en fin? Eso es algo que definitivamente debe mejorar en Ecuador. El acceso a la información pública es justo lo que nos permite a ti y a Mm, mí tener esta conversación en este momento, ujú. porque se publicó, o sea, se Claro, hizo público el acuerdo de esta empresa Vitol con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. claro, claro, claro. Es justo lo que nos permite tener esta Mm, conversación. Pero en Ecuador, claro, la ley de acceso a la información tiene ya 16 años, nunca ha sido reformada y no está acorde ya a los estándares internacionales. No nos habla de datos abiertos, por ejemplo, no toma en cuenta las nuevas tecnologías, etcétera. Y claro, necesita reformarse o más bien aprobarse una nueva ley que así esté de acuerdo con la nueva realidad del mundo. ok, tenemos otras personas que están interactuando. Denise Fierro pregunta, ¿existen estrategias que combatan la corrupción que incluyan a la ciudadanía? Creo que parte del problema es que nosotros mismos aceptamos la corrupción como algo normal.
Sí, claro. Es cambiar ese modelo de gestión de que las políticas públicas y las decisiones se toman en las cuatro paredes de un gobierno Claro. a un gobierno o un estado abierto en el que la ciudadanía tiene realmente un poder de decisión. Esa transición hacia una democracia no representativa, sino participativa. Eso es muy importante y básicamente el involucramiento de la ciudadanía en el control social de los recursos y de las decisiones públicas es vital para el ecosistema de prevención de la corrupción. Es una suerte entonces de que varios estamentos estén en la misma onda, es decir, gobierno, ciudadanía, la justicia. Es que sin justicia equitativa, proactiva, la cosa se complica. Hace un momento estaba leyendo esta decisión que va a permitir al expresidente Abdalá Bucaram ser candidato a la Asamblea Nacional y de inmediato las reacciones, ¿no? Es decir, llama la atención que un personaje que en este momento está con arresto domiciliario, obtiene de alguna manera esa protección al ser candidato y finalmente podría evadir la justicia. Entonces, bueno, a lo que voy es la justicia. ¿Qué rol tiene en este tema, Denise? La justicia independiente, una justicia abierta, es el pilar de un Estado de Derecho. Claro. Si no existe una justicia independiente, no podemos realmente vivir en una democracia con balances y contrapesos que ponga límites al poder. Uh-huh. Claro, es fundamental. Por eso estamos en este momento además en un proceso, fíjate tú, que es que todo va junto, ¿no? En este concurso para reemplazar a jueces de la Corte Nacional de Justicia, también ese concurso que trata de elegir a los mejores, resulta que también tiene problemas. Es decir que, caramba, es una cosa que lo contamina todo. Claro, es un concurso que ha sido cuestionado por ciudadanía, que ha sido cuestionado por algunas organizaciones e incluso que ha sido cuestionado por órganos estatales, como entiendo que el CPCCS cuestionó. Sí es. Bien, estamos cerrando, Denise. Entonces, bueno, tú decías que en este momento lo que debemos esperar los ecuatorianos es que las investigaciones en Estados Unidos continúen, que haya colaboración de fiscalía y, en fin, ver qué otros elementos van surgiendo y ojalá haya agilidad para que también las personas que se nombren, no sea que luego salgan también rápidamente del país y queda esta sensación permanente de impunidad. Claro, por eso Fiscalía debe actuar rápido y debe ser muy eficiente en este tema. Y recordando siempre que la corrupción no es exclusiva de un gobierno, no tiene un color político, afecta a todos los niveles en general en todo el tiempo y es una cosa estructural que necesita que todos, la ciudadanía, la empresa privada, que muchas veces le dejamos de lado, el gobierno puedan unirse para hacerle frente. Denise Zelaya, coordinadora del Observatorio Anticorrupción, hablando sobre este caso puntual de esta empresa que ha reconocido allá en Estados Unidos que durante 15 años coimó, dio estos valores para obtener beneficios y que tanto en Brasil, México y Ecuador y que ya hay personas que están involucradas, aunque todavía no se revela los nombres con certeza, pero es un elemento importante que queríamos contextualizar. Gracias por esta participación, Denise. Gracias, Andrés. Saludos.